Nuestro programa académico, nuestra última charla del día, pero no menos importante, está a cargo del doctor Gabriel Medina Donoso, quien es cirujano general y laparoscópico, es magíster en docencia universitaria, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de pregrado y posgrado. Es profesor de la Universidad UTE de pregrado y es médico tratante del Hospital del IES de Ibarra. El doctor Medina intervendrá con el tema dolor abdominal. Bienvenido, doctor. Este momento puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono. Bienvenido, doctor Medina. Buenas noches. ¿Sí me escuchan claramente? Sí, doctor, se le escucha muy bien. No hay problema con el audio. Ok, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a los organizadores. Un gran saludo también para el doctor Vargas, gran amigo también y compañero de aula también, quien fue prácticamente quien se contactó con mi persona. Bueno, antes que nada, muy honrado de compartir con ustedes y con tan grandes y lógicamente muy buenos profesores, tanto nacionales como internacionales, pues el día de hoy vamos a topar un tema, lógicamente, que como nosotros conocemos, y los que hacemos medicina, lógicamente, de emergencia, sabemos que es un tema, por así decirlo, controversial desde el punto de vista del manejo, de la clínica y, lógicamente, el abordaje diagnóstico. Y el objetivo principal de la charla que les voy a compartir el día de hoy es dotarles a cada uno de ustedes, desde el punto de vista de la medicina de emergencia, con algunos tips con respecto al diagnóstico y qué tipo de circunstancias, signos, síntomas posiblemente nos puedan orientar hacia las etiologías y, lógicamente, identificar aquellas patologías que requieren intervención inmediata. No sé si me confirman si es que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, doctor, estamos viendo la pantalla, está claro y está en el tamaño ideal. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les habíamos comentado, pues inicialmente, el objetivo de la charla el día de hoy es enfocar la valoración del dolor abdominal en aquel paciente que acude a la sala de emergencias. Entonces, vamos a empezar un poco hablando de la epidemiología. Sabemos que el dolor abdominal es una causa frecuente de dolor en el departamento de la emergencia, entre el 5 y el 10% aproximadamente como consultas en la sala de emergencias. Lo importante de esta entidad, pues que abarca diagnósticos diferenciales amplios, desde cosas muy comunes y desde el punto de vista clínico, podemos decirlo de fácil diagnóstico, como por ejemplo una apendicitis aguda, o cuadros inusuales como características o patologías clínicas que pueden ser muy complejas y de difícil manejo. Evidentemente, después de tantos estudios, de tantos trabajos, actualmente se cuenta ya con un algoritmo diagnóstico que nos puede servir a nosotros justamente para tratar de escoger cierto tipo de características clínicas que tiene el paciente para lograr un buen diagnóstico, lógicamente basado en evidencia. A pesar de estas herramientas que actualmente las tenemos nosotros, pues podemos decir que en el 25, inclusive hasta el 40% según algunas series, no podemos llegar al diagnóstico concreto del paciente con dolor abdominal. Lo que hace esta patología y esta entidad bastante interesante desde el punto de vista analítico para el médico clínico y el médico de emergencias. Y lógicamente nos da la obligación de tener un patrón estructurado y un abordaje sistemático correcto desde el punto de vista clínico y lógicamente para el abordaje con respecto a la historia clínica. Las descripciones clásicas semiológicas nos indican que, como en toda patología, pues la anamnesis prácticamente se considera como el rango más importante y lógicamente aquí no es de excepción. El 76% según algunos autores de pacientes con dolor abdominal se llega a una entidad diagnóstica posiblemente con harta certeza, ¿sí? Solo con la anamnesis. Y si es que esta anamnesis le sumamos nosotros un buen examen físico dirigido a la sospecha diagnóstica clínica, podemos incrementar este acierto diagnóstico hasta valores como el 79 hasta el 85% en series recientes de patologías orgánicas y inorgánicas. Desde el punto de vista general, ¿cuál es el objetivo del médico clínico, el médico de emergencia, al valorar a un paciente con dolor abdominal? Pues prácticamente partamos por esto, ¿no? Reconocer condiciones que tengan que requieran una resolución quirúrgica y lógicamente condiciones que puedan no ser quirúrgicas, pero que puedan comprometer la vida del paciente, es decir, aquel paciente que se encuentra grave.
Adicionalmente, tener en cuenta que tenemos algo que nosotros denominamos la población especial, es decir, pacientes por cuyas características fisiológicas pueden presentar algún tipo de características con respecto a la evolución de una entidad nosológica, como una apendicitis aguda, por ejemplo, una pancreatitis, completamente distinta a lo que clásicamente se encuentra descrito. En este caso hablamos de los niños, mujeres en edad fértil, en donde nosotros conocemos que prácticamente los diagnósticos diferenciales son muy amplios, pacientes embarazadas, ancianos y lógicamente pacientes con algún grado de inmunocompromiso, ¿no? Entonces son pacientes que nos obligan a trabajar un poco más y hacer un enfoque mucho más detallado desde el punto de vista clínico. Bueno, algo simplemente para recordar con respecto a cuál es la etiología y qué tipo de dolores abdominales nosotros tenemos. Clásicamente y fisiológicamente podemos hablar de 3 tipos de dolor abdominal. Hablamos del dolor visceral, ¿sí? Aquí hemos colocado una imagen de un embrión en formación justamente para recordar y darle un poco más de sentido y entender un poco cuál es la fisiología y fisiopatología de este dolor visceral. Entonces, nosotros sabemos que en el proceso del desarrollo normal tenemos un intestino primitivo que se divide en intestino anterior, medio y posterior. La importancia de esta división es justamente cuál van a ser los derivados de estas secciones del intestino. Sabemos que el intestino anterior prácticamente va a generar estructuras, o van a derivar de este intestino anterior van a derivar estructuras como el esófago, la región superior del tracto gastrointestinal, hasta aproximadamente el tercio superior de la segunda porción del duodeno. En el intestino medio de la segunda porción del duodeno hasta el tercio proximal del colon transverso y lógicamente en el intestino posterior del colon transverso y lo que queda pues del intestino, del tubo gastrointestinal hasta el tercio superior del recto. ¿Qué importancia tiene este tipo de caracterización y recordar estas cosas? Pues en primera instancia nosotros sabemos que los dolores abdominales viscerales, con la clásica descripción, son dolores abdominales normalmente vagos, normalmente sordos, que no están bien definidos, pero siempre se originan en la línea media. Y lógicamente nosotros, conociendo esta parte de la embriología y del desarrollo, podemos definir que aquel dolor que se localizó en la línea media, pero se encuentra en el epigastro, en la región superior, puede tener un origen o la patología se puede asentar en uno de los derivados del intestino anterior y consecuentemente pues lo mismo sucede a aquel paciente que presenta un dolor en el intestino medio, en la región media como en el mesogastrio, en cuyo caso pues el compromiso puede ser de una de las estructuras vísceras que se encuentra derivada pues del intestino medio, ¿no es cierto? Es decir, de la segunda porción del duodeno para abajo, ¿cierto? Y lógicamente en el intestino posterior, cuando el dolor empieza en el hipogastrio, las estructuras pueden ser las que se derivan de esta sección del intestino. Algo lógicamente de fisiología, de fisiopatología, ¿qué provoca dolor visceral? Pues la contracción de algún tipo de víscera, la distensión de la víscera o de las cápsulas, por ejemplo, serosas de las vísceras sólidas y lógicamente cuadros disquémicos, ¿no es cierto? Es normalmente el primer dolor abdominal que el paciente refiere cuando se trata de una entidad de origen gastrointestinal, ¿sí? ¿Por qué es tan mal definido este tipo de dolor? Pues por el tipo de fibras que lógicamente las transmiten, que son fibras amielínicas, ¿cierto? Y lógicamente podemos utilizar al dolor tipo cólico como el ejemplo principal y el ejemplo clásico de este tipo de dolor abdominal, que casi siempre inicia en la región central del abdomen. Podemos comparar con el siguiente tipo de dolor abdominal, que es el dolor de tipo parietal, que ya lo conocemos todos, pues es un dolor que se encuentra muy bien definido. Las causas del dolor parietal prácticamente son similares a las anteriores. A diferencia del anterior, las fibras que transmiten este tipo de dolor son fibras mielínicas, lo que lógicamente hace que el dolor sea mucho más localizado. Y lo curioso de esto, y conociendo lógicamente la fisiopatología del dolor abdominal en esta perspectiva, podemos nosotros decir que el dolor abdominal de tipo parietal prácticamente asienta desde el punto de vista de anatomía topográfica sobre la región topográfica de la víscera comprometida. Poniendo de ejemplo la vesícula, en el paciente con colecistitis aguda, pues el dolor de tipo parietal o somático se va a asentar en el hipocondrio derecho o en el cuadrante superior derecho, ¿no es cierto? Suele ser constante, se agrava por el movimiento porque ya existe un compromiso de irritación del peritoneo parietal, ¿sí? Y lógicamente, secundario a esto, pues genera la clínica típica que tiene el paciente con un dolor somático. Es decir, lo que yo encuentro en el examen físico, resistencia, este signo de rebote que lo conocemos y la rigidez involuntaria que, como veremos posteriormente, son de los signos que tienen mayor valor predictivo positivo. Aquí simplemente para comparar el dolor visceral versus el somático.
El visceral, para repetir y para resumir, siempre empieza en la línea media, ¿sí? Puede ser en el epigastrio, en el mesogastrio, en el hipogastrio. Casi siempre, en el 70-80% de las veces, todo dolor que inicia en el epigastrio, ¿sí? De tipo visceral, es decir, sordo, tipo constante, continuo, sí, va a ser de origen o va a tener un origen en una de las vísceras que se deriva del intestino anterior y consecuentemente en el mesogastrio y el hipogastrio, ¿cierto? Y lógicamente el paciente que presenta un dolor somático, pues ya tiene que ver mucho aquí la cuestión de la inervación de los dermatomas y la región topográfica en donde se va a asentar el dolor, prácticamente nos va a dirigir un poco de dónde se encuentra el dolor o cuál es la víscera comprometida según en dónde el paciente nos refiere el dolor en ese momento. El ejemplo que les coloqué antes, la vesícula, cuando se inflama una colecistitis, el paciente nos va a referir un dolor en el hipocondrio derecho. Cuando es una apendicitis, posiblemente será en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Y bueno, aquí nosotros tenemos también el otro o el tercer tipo de dolor abdominal para terminar la parte introductoria, por así denominarlo, en la fisiopatología del dolor, en donde podemos nosotros observar el dolor referido, un dolor que lógicamente se percibe por parte del paciente en una zona completamente alejada de la zona original o de la víscera que se encuentra comprometida por la patología. ¿Qué relevancia tiene esto en el análisis del paciente con dolor abdominal? Pues, lógicamente, si es que nosotros conocemos cuáles son las características clínicas y qué tipo de patología, qué tipo de dolor genera, por ejemplo, una inflamación de la vesícula o a nivel del hígado, nosotros sabemos que tenemos algo que se llama, por ejemplo, el signo de Kocher. El signo de Kocher indica que por irritación del diafragma el paciente va a persistir o va a percibir, perdón, un dolor en el hombro izquierdo. Entonces, este tipo de características típicas de cada patología nos pueden orientar cuando nosotros encontramos un dolor referido. Otro ejemplo podemos colocar aquí el paciente que presenta un cólico renal por alguna ureterolitiasis, donde sabemos que el dolor referido se va dirigido hacia la región interna, hacia la región genital, y lógicamente sabemos que no es la región genital ni la región interna del muslo que se encuentra comprometida. Entonces, este tipo de relación y el conocimiento de cada una de las patologías pues nos puede guiar un poco en el abordaje del dolor. Como todo tipo de paciente en la sala de emergencias, pues los antecedentes son fundamentales. Y en el dolor abdominal, pues no es de excepción. Es importantísimo averiguar si es que el paciente tiene cirugías previas. Por varias razones. Por un lado, el paciente que tiene cirugías abdominales anteriores tiene más predisposición, como ustedes conocen, a cuadros obstructivos por adherencias. Adicionalmente, es importantísimo verificar qué tipo de cicatrices, qué tipo de señas, digámoslo así, tiene el paciente para poder descartar, qué sé yo, un cólico biliar en el paciente que ya no tiene vesícula. Recordemos que muchos pacientes que llegan a la sala de emergencia, pues, no cuentan con una información adecuada y muchas veces, pues, en un porcentaje nada despreciable, ustedes como médicos de emergenciólogos deben saber que muchos pacientes llegan y no saben de qué les han operado, ¿sí? No sé, les descubre, les examina y simplemente ve un montón de cicatrices y prácticamente muchas veces no se cuenta con esa información. Entonces, es importantísimo tener este conocimiento. Mucha relación con respecto a la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Con respecto a cuadros abdominales, ¿sí? Y la mayoría de las veces de tipo catastrófico. Por ejemplo, arritmias tipo fibrilación auricular altamente relacionado con cuadros isquémicos, hipertensión arterial relacionados también con cuadros isquémicos por un lado, pero sobre todo con entidades más graves como el aneurisma de la aorta, el aneurisma disecante. Pacientes con cirrosis, con ascitis, donde lógicamente nosotros tenemos que indagar un poco más profusamente en cuadros posiblemente complicados o como complicaciones de este cuadro actual o este cuadro de base. La diabetes, como un paciente, ya la conocemos como una entidad que generalmente provoca una inmunosupresión en nuestro paciente, lo cual hace que todo paciente con diabetes en emergencia y con dolor abdominal sea un reto diagnóstico. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay muchos estudios que relacionan enfermedades pulmonares crónicas, como la EPOC, por ejemplo, con cuadros obstructivos colónicos, síndrome de Ogilvie, quizás con volvulo de Sigma, y lógicamente también comparten características demográficas, lo cual es importante tener en cuenta. Y algo importante y súper, digamos, ni redundando, súper importante tener en cuenta es el antecedente y la procuración de medicamentos. Es decir, todo paciente que tome medicamentos, sobre todo de este tipo, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides o cualquier tipo de antibiótico terapia, ¿sí? De instauración reciente o de larga data, nos genera otro reto diagnóstico. Porque, como veremos posteriormente, cierto tipo de pacientes
puede modificar un poco el curso clínico y lógicamente hace que el diagnóstico sea un poco más complejo. Entonces, la clasificación de Trismas nos indica que hay varios tipos de abdómenes agudos y lógicamente podemos nosotros aquí describir algunos de ellos relacionados a estos antecedentes. Abdomen agudo obstructivo relacionado a cirugías anteriores, un vascular posiblemente relacionado a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Abdomen agudo inflamatorio, ojo con estos pacientes, sobre todo los diabéticos, los que toman AINES, los pacientes con cirrosis, con ascitis, abdomen agudo perforativo, ¿sí? El paciente que tiene o ingiere antiinflamatorios no esteroideos de forma crónica, por ejemplo, un paciente con algún cuadro de una artritis reumatoidea. A tener en cuenta. Entonces, ¿cómo tengo que hacer mi evolución, mi valoración, perdón, desde el punto de vista de la historia clínica, es decir, del interrogatorio? ¿Qué es lo que tengo que indagar? ¿Qué es lo que me dice la evidencia? ¿Cómo voy a manejar la sistematización del paciente con dolor abdominal? Bueno, aquí estamos y hemos seleccionado algunos parámetros importantes que van a ser simplemente como perlas para nosotros establecer e identificar oportunamente en el transcurso del interrogatorio aquel paciente que me pueda generar un reto diagnóstico. Por ejemplo, en el inicio, ojo, con el paciente que tenga un dolor abdominal de inicio brusco, porque esto normalmente suele ser secundario a un cuadro bastante severo. ¿Qué nos dice un poco la evidencia? Pues bueno, todo paciente con un dolor abdominal de inicio brusco y lógicamente con el antecedente que habíamos comentado, pensar en cuadros vasculares complejos, aneurismas, isquemias, posiblemente una perforación de úlcera también, ¿cierto? Algunos estudios nos indican que el paciente con úlcera gástrica o úlcera péptica perforada presenta la mayor cantidad de dolor a las 12 horas. Contrariamente o al contrario, el paciente que tiene un dolor de inicio progresivo posiblemente me esté orientando a una patología como la obstrucción del intestino delgado, como una colecistitis quizá. Y lógicamente aquí vamos a nombrar muchas veces a la apendicitis como una de las entidades más frecuentes y a descartar por definición en un paciente con dolor abdominal. Podemos recordar que en el 70 al 80% de pacientes con apendicitis confirmada, esta apendicitis clínicamente se hace evidente recién a las 10, 12 hasta 23 horas. Es decir, aquel paciente que tenga un dolor de menos de 10, de menos de 12 horas, ¿sí? Es posiblemente y muy probablemente no tenga apendicitis. Hablo de probabilidades porque ustedes saben que en medicina pues nada es absoluto, ¿sí? Con respecto a la localización, recordar, dolor visceral, ¿no es cierto? Siempre inicia en la región central. Aquí tenemos algo importante, en el epigastrio, casi siempre los procesos pancreáticos siempre originan en el epigastrio. Casi siempre es así, como nosotros ya lo conocemos. En el mesogastro, cuando el dolor es de tipo visceral, pensar en patologías lógicamente derivadas del intestino medio, obstrucción del intestino delgado, apendicitis aguda, importantísima esta parte de acá, y los dolores hipogástricos. Esto también es fundamental recordar. Aquel paciente que tiene un dolor hipogástrico, sobre todo cuando es de sexo femenino, tiene un 99% de posibilidades, una sensibilidad altísima para definir que la patología posiblemente se asiente en un órgano pélvico, lo cual es importante tener en cuenta también. Si el tipo es visceral o somático, podemos hablar un poco aquí del ejemplo de un embarazo ectópico, un embarazo abdominal, en donde, curiosamente, este tipo de pacientes debutan con dolor somático, por, lógicamente, la fisiopatología de esta entidad que ya lo conocemos. Irradiación es importantísima, ¿sí? Hay patologías como la apendicitis aguda que tiene algo que se denomina la tríada de Murphy, es decir, la migración de un dolor visceral y la conversión del mismo hacia un dolor somático. Entonces, cuando hablamos del lado derecho, prácticamente la evidencia nos ha indicado que está bien establecido que aquel paciente que en la valoración de la emergencia, cuando lo vemos en la sala de emergencias, en el momento inicial, tiene un dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho o superior derecho, precedidos de un dolor en la línea media, epigástrico o mesogástrico, hay que pensar o en patologías del tracto biliar o posiblemente una apendicitis aguda con alto valor predictivo positivo. ¿Qué pasa con la dieta? Pues sabemos muy bien la relación entre la dieta y los cuadros de abdomen agudo obstructivo no van bastante bien. El paciente con obstrucción o indicios de obstrucción abdominal prácticamente genera mayor dolor en la ingesta de comida, ¿sí? El 100% de pacientes con gastroenteritis bacteriana presenta vómito, dato importante a tener en cuenta. Y el 77% de pacientes con colecistitis aguda presenta esta entidad, náusea precedida o náusea que posteriormente se acompaña de vómito. Entonces son datos importantes que nos pueden orientar para realizar un abordaje diagnóstico simplemente mientras vamos preguntando cosita a cosita a los pacientes. Otra cosa importantísima, el antecedente. Por ejemplo,
el paciente tiene un dolor que ya lo ha percibido en ocasiones anteriores, posiblemente una litiasis. Es decir, en este contexto podemos hablar de una patología no emergente en la mayoría de los casos. En el caso de que el paciente presenta por primera ocasión este tipo de dolor, pues podemos pensar en entidades de aparición reciente como una apendicitis, porque se supondría, pues, o se supone que la apendicitis solo da una sola vez, o da una sola vez. Eso es lo que clásicamente se sabe. Entonces, este tipo de esquema que nosotros hemos realizado aquí, podemos seguirlo y lógicamente teniendo o haciendo hincapié en cada uno de ellos para ir fortaleciendo e ir dirigiendo las posibilidades diagnósticas, ¿no? ¿Cómo lo seguimos? Pues podemos utilizar esta flechita que hemos colocado acá para seguir este orden más o menos, ¿sí? Aquí tenemos las referencias que indican lógicamente lo que les estoy comentando, sin embargo, y a pesar de ello, pues el Colegio Americano de Cirujanos en el año de 1998 estableció claramente cuál es el cuestionario adecuado para realizar en paciente con dolor abdominal. ¿Sí? Es un poco distinto, o más que distinto, es más específico para el dolor abdominal de las 7 preguntas clásicas que nos hablaban, ¿cierto? En los textos de semiología clásica, nos los vamos a leer simplemente para que ustedes, si quieren, las tomen nota, simplemente las revisen, ¿no es cierto? Y con respecto al dolor tipo cólico que habíamos comentado como algo interesante, como perlas para identificar cuál es la causa del cólico en un paciente con este tipo de dolor, podemos aquí distinguir en este gráfico el cólico ureteral, ¿sí? En el eje de acá podemos observar nosotros la intensidad, un dolor del cólico ureteral pues es muy, muy intenso, ¿sí? Mientras que el cólico intestinal suele ser menos intenso, ¿cierto? En comparación al cólico ureteral. Y lógicamente es mucho más frecuente, ¿no? Y aquí también podemos observar el falso cólico biliar. Por eso está aquí entre comillas, porque ya está descrito que el paciente con colelitiasis y coledocolitiasis no presenta cólico, es un dolor más de tipo continuo. Y aquí prácticamente estamos, lógicamente, corroborando lo que ya la evidencia nos ha indicado. Bueno, también hemos tenido trabajos en donde simplifican y podemos decir, la localización del dolor en el momento de la valoración puede indicar patología en cualquiera de estas estructuras. Esto tiene que ver mucho con el tipo de dolor. Cuando el paciente ya acude a la emergencia, casi siempre tiene un dolor somático. Entonces, vamos a irnos orientando desde el punto de vista topográfico. No vamos a dar lectura simplemente para verificar, por ejemplo, el paciente con dolor en el cuadrante inferior derecho, posiblemente tenga apendicitis o algún compromiso en cualquiera de los órganos que topográficamente se encuentra por ahí. Este tipo de circunstancias es importante tenerlas en cuenta por el tipo de dolor. Perlas con respecto a cierto tipo de patologías relativamente frecuentes. ¿Qué tiene el paciente con apendicitis aguda desde el punto de vista de la anamnesis? Bueno, cosas importantes de recordar. La náusea y el vómito en el paciente con apendicitis aguda en el 97% de los casos nunca vienen primero. Es decir, no puede haber un paciente con apendicitis que antes del dolor presentó náusea y vómito. Adicionalmente, casi siempre en el 70 al 80% según el ACS, el paciente con apendicitis aguda siempre experimenta un periodo de anorexia e hiporexia. Si bien es cierto, me dirán, pero el paciente dice que después de comer se sintió mal, pero habrá que preguntar si el paciente en realidad tenía esta necesidad o esta gana, por así decirlo, de comer. Normalmente, y está bien descrito, que el paciente presenta anorexia e hiporexia y luego, posteriormente, inicia este cuadro de dolor visceral en la región del mesogastrio. Datos importantes a tener en cuenta: los pacientes con apendicitis retrosecales no dan signos de peritonitis cuando ésta se perfora. Tener en cuenta, ¿sí? El paciente con apendicitis de localización pélvica se puede acompañar en el 60% de los casos de diarreas y síntomas urinarios, lo que significa que no hay que descartar apendicitis cuando tenemos diarrea o disuria. Por ejemplo, pacientes ancianos y embarazadas, aparte de todos los complejos diagnósticos que tengan este tipo de pacientes, recordar, la apendicitis aguda en ancianos y en embarazadas sigue siendo la primera causa de emergencia quirúrgica en estos pacientes. Siempre es una causa a descartar. Eso tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la enfermedad biliar, pues bueno, estas son las características clínicas que se han visto que tienen mayor cantidad de valor predictivo positivo. El dolor del hipocondrio derecho, en el epigastrio, irradiación hacia el hombro derecho, náusea, vómito y anorexia, lo que habíamos comentado también. Sabemos que el cólico biliar, mal llamado cólico biliar, se genera posterior a la ingesta de comida. El 70% de las veces comida grasa. ¿Puede haber pacientes que presenten este tipo de molestias sin comida grasa? Claro que sí, 35 al 40%. Pero lo que sí es constante es que este dolor se presenta 1 hora después de la ingesta de la última comida.
baja sensibilidad del signo de Murphy, que ya lo conocemos como se realiza en pacientes ancianos, pero una altísima especificidad, es decir, el paciente que no tenga Murphy posiblemente no tenga colecistitis aguda, a tener en cuenta, cuando no sean ancianos, lógicamente. Y en procesos como la pancreatitis, el dolor es intenso, continuo, epigástrico central en el 99% de pacientes. Casi siempre, 60-80% el dolor es en cinturón y en un porcentaje pequeño puede presentarse en hemicinturón, de predominio hacia el lado derecho. Algo que sí es muy común entre los pacientes con pancreatitis, que el dolor máximo, la máxima intensidad del dolor aparece a los 10 a 20 minutos de lo que inició el dolor. Esto simplemente como perlas importantes. Adicionalmente, apendicitis aguda, nuestro diagnóstico estrella, por así decirlo, porque es el primerito que queremos descartar. Solo el 60 al 70% de pacientes con apendicitis aguda tiene el cuadro típico, lo que nosotros conocemos como cronología de Murphy, dolor central con irradiación, etcétera, etcétera. Entonces, a tener en cuenta estos datos estadísticos nada más. Con respecto a patologías un poco más severas, paciente con dolor de gran intensidad y si es que es adulto y anciano, nunca descartar isquemias, aneurismas abdominales accidentados o perforación de úlcera hueca, lógicamente concatenando con los antecedentes de nuestros pacientes. ¿Qué pasa con el paciente joven que tiene un dolor de gran intensidad? Pues, si es que es mujer, pensar en torsión ovárica, ¿no es cierto? O cualquier causa que pueda provocar la obstrucción de una víscera hueca de pequeño diámetro. Uréter, vías biliares, por ejemplo, y la pancreatitis también es una entidad a descartar en estos pacientes. En cambio, como ya se comentó anteriormente, en el dolor gradual, procesos obstructivos de vísceras mucho más grandes, por así decirlo, como pacientes con apendicitis, no es un dolor que aparece de forma brusca, y muy intenso, es un paciente que normalmente es un dolor insidioso, por eso siempre decimos de la emergencia, si el paciente viene con un dolor muy intenso y aparición brusca, posiblemente no sea apendicitis, con una alta posibilidad de que no sea apendicitis. Y un concepto que nosotros manejamos en cirugía, por ejemplo, el paciente con un dolor que tiene más de 6 horas, pero menor a 48 horas, posiblemente sea un paciente que requiera una intervención quirúrgica. Esto más o menos se relaciona con el concepto clásico de abdomen agudo que ustedes ya lo conocen. Entonces, de las entidades clínicas más frecuentes que nosotros podemos valorar y que requieren valoración por el médico cirujano, hemos aquí señalado las características clínicas que más relevancia tienen desde el punto de vista de la evidencia, con alta sensibilidad y especificidad. Entonces aquí podemos observar, insisto, no es necesario dar lectura a cada una de ellas, la pueden revisar, pero vamos a tomar, por ejemplo, la apendicitis, dolor en el cuadrante inferior derecho, dolor siempre antes del vómito, no ha presentado el paciente este dolor anteriormente y la migración del dolor. Si somos un poco más cautos, vemos que esta es la cronología de Murphy típica, ¿no es cierto? Y así pues podemos observar el resto de patologías con las características clínicas que nos dan mayor sensibilidad y especificidad según varios estudios relacionados en la evidencia. ¿Qué significa este término de banderas rojas? Bueno, ustedes como médicos o los médicos de emergencia lo tienen que tener claro, ¿cierto? Son aquellas características y sintomatología, en este caso de la anamnesis, que tiene mi paciente y que lógicamente me obliga a actuar rápido desde el punto de vista diagnóstico y quizás terapéutico, porque me pueden indicar cuadros importantes y complejos. Y aquí tenemos las más importantes. Mucha intensidad del dolor en el contexto de los pacientes que ya valoramos. El dolor abdominal le despertó al paciente. Ojo con estos pacientes. Pueden presentar un cuadro isquémico, un aneurisma disecante de la aorta, una perforación gástrica también. El vómito luego del dolor posiblemente no implique algo muy severo, pero sí algo quirúrgico. La migración del dolor, característica de las patologías como la colecistitis, como la apendicitis aguda. El paciente no se puede mover porque le duele más el abdomen cuando se mueve, típico de una peritonitis, por ejemplo, asociación del dolor abdominal con alza térmica, siempre a descartar un proceso intraabdominal inflamatorio o complicado. El paciente no puede comer absolutamente nada, todo le llama al vómito, nos comenta el familiar o el paciente, ojo con este paciente, y una entidad importantísima, ¿sí? O una característica importante. El paciente le duele demasiado el abdomen, pero en el examen físico no encuentro ningún dato relevante. Sabemos perfectamente que eso es muy sugestivo de un cuadro isquémico abdominal. ¿Qué tenemos que hablar con respecto al examen físico? Pues bueno, igual, perlas con respecto a la secuencia según la evidencia que tenemos que seguir en este tipo de pacientes. Bueno,
No es lo mismo en la apariencia general ver un paciente ictérico, no es lo mismo ver un paciente pálido, no es lo mismo ver un paciente que se encuentra robicundo, porque esto puede lógicamente irnos ya enfocando en cualquier tipo de patología o algún tipo de sospecha con la interrogación anterior, ¿cierto? Pacientes con distrés respiratorio, no necesariamente el paciente con distrés respiratorio puede tener una enfermedad cardiopulmonar, puede ser un distrés secundario a una acidosis metabólica para intentar compensar la misma por una isquemia mesentérica, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de circunstancias tenemos que irlas enlazando con lo que yo ya valoré en el paciente previamente y mientras hice el interrogatorio. Nivel de conciencia, la posición importante. Ya sabemos clásicamente, el paciente que no se queda quieto en la camilla es un paciente que posiblemente no tenga peritonitis. El paciente que tenga la posición de plegaria mahometana, por ejemplo, paciente sugestivo de una pancreatitis, el paciente que no se permite que nadie le mueva, que se queda quieto, pues posiblemente es un paciente con una irritación peritoneal. Importantísimo esto, las cicatrices previas, ya se comentó anteriormente, la distensión abdominal, fundamental también a verificar en nuestros pacientes. Con respecto a la auscultación, pues bueno, la evidencia nos indica que la auscultación como tal nos da pocos hallazgos que van a ser sugestivos o con alto valor predictivo para tal o cual patología, ¿sí? Podemos tener pacientes con abdomen obstructivos con dolor, con ruidos hidroaéreos presentes. Recordemos que hasta que los ruidos desaparezcan tienen que tardar en una obstrucción abdominal de 10 hasta 16 horas. Entonces, podemos tener obstrucción abdominal en las primeras horas con ruidos positivos, así que eso es muy poco relevante. ¿Sí? Sin embargo, cuando estos no se encuentran o cuando hay el silencio abdominal o hay un tono alterado, pues ya tenemos que ir pensando posiblemente una patología importante. La palpación dentro del examen físico del abdomen prácticamente es la estrella, digamos así, porque prácticamente nosotros como médicos que hacemos cirugía, como los médicos que hacen cirugía de medicina de emergencia y el médico en general, prácticamente tiene la principal herramienta en sus manos. Es decir, la palpación del abdomen nos da la gran mayoría de la confirmación previa que le hicimos nosotros con la anamnesis, ¿no es cierto? Aquel paciente con una distensión abdominal, es importante hacer las maniobras de percusión porque en estos pacientes nos puede distinguir si es que la distensión es secundaria a una ascitis o a una distensión, por ejemplo, por una obstrucción intestinal, en donde lógicamente tendremos gran cantidad de gas. Lo importante en la palpación es descartar esto, la famosa irritación peritoneal o lo que se describía en los textos antiguos como el famoso peritonismo, ¿cierto? Para eso conocemos nosotros que tenemos varias maniobras con varios epónimos, una más sensible que la otra, vamos a revisar algunas nada más, pero dentro de la palpación los datos más importantes y relevantes que tenemos que buscarlos es la presencia de defensa muscular, la involuntaria mucho más importante que la voluntaria, ¿sí? Y lógicamente la presencia del signo de rebote positivo. Que a pesar de que son entidades que tenemos que irlas a buscar, recordar que el rebote puede ser o falsamente positivo en el 25% de los pacientes. Una manera correcta de efectuar un signo de rebote es con maniobras de Valsalva con la tos, que ahora evidentemente por la situación en la que estamos viviendo no es muy aplicable esto, nadie pide al paciente en emergencia que tosa. Sin embargo, estudios indican que la tos puede o tiene una sensibilidad para un signo de rebote y de irritación peritoneal del 80%. Datos importantes. ¿Qué es lo que queremos descartar con la irritación peritoneal cuando tenemos datos sugestivos de la misma? Todas las entidades que pueden provocar peritonitis. Aquí simplemente tenemos, lógicamente, un listado de algunas de ellas. Ningún examen físico está completo y no puede ser nunca, no podemos darnos nosotros, a pesar de que tengamos una idea en la anamnesis, ir directamente a palpar el abdomen. Lo principal, y como todo examen físico tiene que iniciar, es con la toma de los signos vitales. Y aquí nosotros también tenemos las famosas banderas rojas de los signos vitales, ¿sí? Con respecto a la temperatura, con respecto a la presión arterial, a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria, ¿sí? Son datos importantes cuando tengo un paciente con alza térmica, cuando tengo un paciente hipotenso, cuando tengo un paciente taquicárdico, cuando tengo un paciente taquipneico, ¿sí? Todo este tipo de entidades tienen que ser reconocidas inmediatamente, ¿sí? Antes inclusive de palpar el abdomen a mi paciente. Porque esto, lógicamente, puede demostrarme o puede indicarme cualquiera de estas patologías que estamos observando acá, que lógicamente ponen en riesgo la vida del paciente. Sangrados gastrointestinales, aneurismas rotos,
cuadros clínicos como un embolismo pulmonar masivo, que lo vimos en la conferencia anterior, vísceras perforadas y embarazos ectópicos accidentados. Estos serían lo que denominaríamos nosotros las banderas rojas en el examen físico. En pocas palabras, un paciente con alteración en los signos vitales es un paciente de cuidado y nos obliga a ser mucho más minuciosos en el abordaje inicial. Y las banderas rojas, en definitiva, en el examen físico, aquí las tenemos, se habló ya de la hipotensión. La rigidez abdominal prácticamente nos indica cuando está bien valorada, altamente sugestiva de un proceso de una peritonitis de irritación peritoneal. Distensión y vómito muy sugestivo de un cuadro obstructivo, casi siempre de resolución quirúrgica. Masa pulsátil, creo que eso ya sabemos, ¿no es cierto?, de un aneurisma de la aorta. Si bien es cierto, la triada de Charcot no tiene mucha sensibilidad desde el punto de vista comparado con algunas guías que tenemos actualmente para el manejo de la colecistitis, pero en el paciente en emergencia que tenga triada de Charcot, ojo, porque ese paciente sí puede demostrarnos algún tipo de inflamación de las vías biliares como la colongitis. Fiebre, igual que en la parte de la anamnesis, algo importante tener en cuenta, presencia de ascitis, a descartar pacientes con ascitis, porque estos pacientes, como conocemos, se pueden complicar con cuadros infecciosos importantes y con abdomen agudo inflamatorio también. Sangre de deposición asociada a un dolor abdominal de reciente comienzo, ojo, muy importante tener en cuenta, y vuelve a aparecer aquí esto, ¿no es cierto? La disociación del dolor abdominal y el examen físico, dato importantísimo y que nunca tenemos que olvidarnos. ¿Sí? Paciente que le duele demasiado el abdomen, pero no encuentro nada en el examen físico, o los datos que encuentro son bastante tenues. Esos pacientes con los antecedentes que se comentaron posiblemente tengan un cuadro isquémico, así que tener en cuenta. Tips con respecto al examen físico. Pues bueno, se describe clásicamente la posición adecuada del paciente para valorar ese abdomen, ¿cierto? Tenemos que colocarlo al paciente prácticamente en decúbito, tenemos que tener al paciente prácticamente recto, tenemos que retirar todo tipo de almohada y de sostén cefálico, el paciente no tiene que cruzar las piernas, ambos brazos al costado del tronco, definitivamente es la mejor posición, ¿sí? Adicionalmente, tenemos que localizar antes o previo a realizar la palpación del abdomen, preguntarle a nuestro paciente dónde es el punto de máximo dolor. Y como nosotros ya sabemos, tenemos que empezar nuestra examinación y nuestra palpación del abdomen muy alejado de este tipo o de este punto en donde nosotros encontramos el dolor, o donde el paciente nos refiere al máximo dolor. ¿Cuál es la causa y por qué hacemos esto? Pues supongamos que tiene un paciente con apendicitis aguda, quizá complicada. El dolor va a estar en ese momento de la valoración en la fosa ilíaca derecha. Entonces, si es que yo empiezo a palpar por ahí, un error muy común en pacientes o en personal en formación, médicos internos, médicos residentes jóvenes, normalmente, ¿qué es lo que suelen hacer? Pues empiezan palpando la fosa ilíaca derecha. Al generar o al palpar al abdomen de esta manera, yo ya provoco un disconfort en el paciente, lo que significa, en pocas palabras, que después, donde yo palpe, el paciente va a presentar dolor. Y si no tengo, lógicamente, la experiencia para identificar la contracción involuntaria, que como dijimos es el signo más importante, posiblemente me vaya nublando un poco en el abordaje diagnóstico. Entonces, identifico el punto máximo del dolor y me alejo y puedo utilizar varias maniobras, varias técnicas. La más clásica o la clásica es realizar una palpación en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al final, al sitio donde el paciente me refiere que le duele más, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera también vamos comparando la presencia o ausencia de esta resistencia muscular que estábamos comentando. Mientras voy palpando, observar la expresión del paciente. Hay muchos pacientes que posiblemente tengan mayor tolerancia y que no tengan esta rigidez abdominal, pues cierto tipo de cambios en el gesto del paciente mientras voy aproximando mis manos hacia la zona en donde donde se encuentra más dolor, pues ya me puede dar un indicio de que el paciente posiblemente tenga alguna patología a ese nivel. ¿Qué pasa con este tipo de resistencia? Bueno, la percibo. Hay que distinguirla si es que esta resistencia es voluntaria o involuntaria. ¿Cuál es la más sensible para una irritación peritoneal secundaria, por ejemplo, una peritonitis? Aquella que es involuntaria. Es decir, cuando el paciente de forma inconsciente genera esta contracción. Ahora, recordemos también que cuadros clínicos como una gastroenteritis, como una colitis, puede provocar una resistencia muscular. Claro que sí. ¿Qué pasa en este tipo de pacientes? Están con dolor cólico, no quieren que prácticamente nadie les palpe. Además de eso, en la emergencia le ha palpado el interno, le ha palpado el residente, el tratante y luego baja el cirujano a palparle. Prácticamente el paciente ya no quiere que le palpen y lógicamente genera una contracción voluntaria del abdomen. Varias técnicas para lograr distraerles, lógicamente un abordaje adecuado,
no exigir, sino tratar de obtener la máxima colaboración del paciente. Y si es que estas maniobras fallas, pues podemos nosotros realizar una flexión de las piernas del paciente. De esa manera se relajan entre el 40 al 60% de la fuerza que hace el abdomen y nos permite realizar un abordaje y una palpación mucho más profusa y lógicamente enfocado a lo que nosotros queremos descartar. Entonces, esto con respecto a tips, por así denominarlos, de esta valoración y del examen físico. Bueno, de la misma forma que lo hicimos antes, aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son los signos clínicos y qué nos dice la evidencia de aquellas patologías. Hemos señalado las más frecuentes a descartar, ¿no es cierto? No es que las otras sean menos importantes, sino que por frecuencia en un paciente con dolor abdominal en hospitales de nivel 2 posiblemente sean las patologías más frecuentes. Entonces, volvemos a ver aquí en la apendicitis la presentación clásica asociada a la resistencia en el cuadrante inferior derecho, tiene una razón de verosimilitud de 8, lo cual indica prácticamente que la cronología de Murphy prácticamente es altamente sugestiva de un cuadro de apendicitis aguda. Así estamos observando también aquellas características clínicas del dolor abdominal secundario a una obstrucción intestinal, una buena razón de verosimilitud también acá, de 5.6 hasta 16, lo cual hace prácticamente que este complejo sintomático sea muy sugestivo de esta entidad. Así podemos observar algunas de las más frecuentes, como estábamos comentando acá también. ¿Sí? Bueno, algo que nos dice la evidencia con respecto a los varios signos y epónimos que nosotros tenemos disponible. Pues bueno, hablando un poco del signo de Murphy, pues tiene un LR de 2.8, ¿sí? Y una especificidad altísima, ¿cierto? Es decir, aquel paciente que tenga Murphy negativo posiblemente no tenga colecistitis. Eso hay que tener en cuenta. Sin embargo, pacientes que tengan colecistitis e inclusive apendicitis pueden tener Murphy, es decir, baja sensibilidad, alta especificidad. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué pasa con estos signos relacionándoles un poco con el diagnóstico de apendicitis aguda, psoas y ROPSI? Pues bueno, partamos desde el punto de vista que el psoas al menos no es un signo diagnóstico de apendicitis aguda, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que el psoas y el obturador tiene baja especificidad. Son signos que nos sirven a nosotros para identificar posiblemente la posición del apéndice cuando este se encuentra inflamado. Es decir, el psoas es positivo cuando el paciente tiene apendicitis y esta apendicitis es retrocecal. El obturador es positivo cuando el paciente tiene apendicitis y esta apendicitis es de localización pélvica. ¿Qué significa esto? Que si es que el paciente tiene apendicitis y es un apéndice de posición retrocecal, va a tener psoas y obturador negativo. Entonces hay que tener en cuenta y no relacionar al psoas con obturador como signos diagnósticos. ¿Ok? Por eso tenemos y se dice que tiene baja especificidad. Y lógicamente, un LR para una masa pulsátil palpable para aneurisma de aorta, pues altísimo. Eso prácticamente está ya muy bien descrito, ¿sí? Algo adicional, y se habla mucho, por ejemplo, de qué es lo que tenemos que hacer con el paciente con dolor abdominal, y describen los textos clásicos. A todo paciente con dolor abdominal hay que hacer tacto rectal. ¿Qué de cierto tiene esto según la evidencia? Pues bueno, el tacto rectal nos sirve para detectar algunas patologías que estamos observando acá, ¿sí? De ellas, pues vamos a señalar las más frecuentes. Cáncer colorectal, en el caso de que palpe una masa, en el caso de que palpe un pólipo, en el caso de que el guante salga manchado con sangre, ¿sí? Abscesos perianales, en donde voy a sentir posiblemente una tumefacción lateral a la región de mi dedo, voy a presentar una contracción anal involuntaria y mucho dolor al realizar la palpación, impactación fecal en determinados pacientes. Pero si bien es cierto, esta parte del examen físico nos ayuda bastante, no se la tiene ni está recomendada hacerla de rutina. Solo cuando nosotros sospechemos de cualquiera de las entidades que comprometan la región anorrectal. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ustedes me dirán, claro, pero hay textos que dicen el paciente que tiene apendicitis puede tener datos positivos en el tacto rectal. Claro que sí, pero digámoslo de esta manera. No voy a hacer un tacto rectal para diagnosticar apendicitis. Posiblemente más valor tenga una buena palpación del abdomen y, como veremos posteriormente, una observación correcta del paciente que un tacto rectal. Pues, por lo tanto, la evidencia recomienda no realizarlo de rutina. ¿Qué pasa con el examen pélvico, sobre todo en pacientes femeninas? Pues bueno, tampoco está recomendado de rutina, solo cuando el dolor es hipogástrico, por justamente este valor predictivo positivo que nosotros encontramos casi el 99% de etiología pélvica, en donde evidentemente tendremos que ir a buscar patologías sugestivas o datos sugestivos de patologías pélvicas, abscesos tubováricos, posiblemente el dolor a la movilización del cuello, sugestivos de una EPI, y algo importante aquí, esto que siempre solemos repetir en los hospitales, todo paciente con dolor abdominal
es importantísimo, y aquí no tiene mucho que ver con el examen pélvico, pero siempre hay que verificar los orificios herniarios, siempre. Hay muchos pacientes que en ocasiones se pasa por alto, se dedican a la palpación superior y posiblemente tengamos, sobre todo en mujeres, pacientes femeninas, perdón, de cierta edad, cuadros de una hernia femoral y que si es que no tenemos la experticia adecuada, posiblemente pase inadvertida y lógicamente pueden ser causas de cuadros severos y muy complejos. Con respecto al laboratorio, bueno, hemos dicho que definitivamente el abordaje clínico y un correcto examen físico nos va a llevar casi al 85%, 80%, perdón, del diagnóstico. Sin embargo, ¿qué exámenes nos pueden ayudar un poco? Bueno, ¿qué pasa con el hemograma? Los leucocitos, bueno, sabemos, alta sensibilidad para cualquier tipo de inflamación, ¿sí? Poca especificidad. Ya hay que tener en cuenta que en algunos casos, como en el embarazo, los leucocitos se elevan de forma fisiológica. Y algo importantísimo, no siempre que los leucocitos se encuentren normales y automáticamente descarta una entidad. Recordemos, la apendicitis aguda se presenta con leucocitosis solo en el 80% de los casos. Hay un 20% que no tiene leucocitosis. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Entonces, posiblemente no sea un buen estudio que me sirva para confirmar una entidad que la tenga o en la que esté sospechando. ¿Qué pasa con el PCR? Pues altísima o está elevada en cuadros de apendicitis aguda perforada y tiene mayor sensibilidad mayor especificidad, perdón, en este tipo de pacientes y menor sensibilidad, porque ya sabemos que la PCR pues se puede elevar por cualquier entidad que no necesariamente tenga un compromiso, o sea, de etiología abdominal. La PCT, algo bastante similar a la proteína C reactiva, la procalcitonina, en la apendicitis aguda, una sensibilidad del 65% y una especificidad del 94%. Esto es interesante, ambas, porque podemos nosotros decir que con cierta certeza que si es que el paciente en el que sospecha apendicitis aguda y tenga una PCR o una procalcitonina negativas, posiblemente no tenga apendicitis. Ahora, es más clínico el tema, por ende casi nadie, digámoslo así, va a solicitar una procalcitonina para diagnóstico con apendicitis. Una PCR quizá, esta tiene más sensibilidad y más especificidad, perdón, en pacientes pediátricos. Se ha visto con buenos estudios que la PCR se tiene que solicitar en pacientes pediátricos, ¿sí? Y bueno, la procalcitonina también en cuadros ya más complejos, donde ya existe translocación bacteriana y cuadros infecciosos, como cuadros de necrosis, con una sensibilidad que llega hasta el 100% y un valor predictivo negativo del 100%, algo justamente que se corrobora con lo que estábamos comentando. A pesar de lo que hemos dicho, ¿sí? A pesar de que se ha dicho y que hay algunos estudios y la evidencia nos dice pues que la anamnesis del examen físico correcto nos llegan al diagnóstico en un 80% de los casos, casi el 40% de las veces cuando se solicitan exámenes bien enfocados pueden modificar el diagnóstico inicial. Lo cual, si bien es cierto, no nos vamos nosotros a depender excesivamente de los estudios diagnósticos, sin embargo, a tenerlos en cuenta porque cuando se solicitan de forma correcta, sobre todo en casos dudosos, hasta en el 40% de los casos podemos tener modificación en lo que se sospechaba de forma original. Otros exámenes que ayuden, el dímero D, obviamente, alto en cuadros de sospecha de isquemias. Lactato, lógicamente, alto en cuadros disquémicos. Posiblemente algunos estudios hablan de la relevancia del dímero D en apendicitis aguda. No está bien descrito por el momento, sin embargo, lo hemos comentado acá también. Algo importantísimo acá, en la función hepática, ¿sí? Y las enzimas pancreáticas, la lipasa es más sensible en pancreatitis, sobre todo de etiología alcohólica, cuando esta se eleva, más de 3DN, lógicamente. Cuando tenemos pancreatitis, casi la mitad de los pacientes con pancreatitis tienen elevación de las enzimas hepáticas. Y esto es importante porque cuando los pacientes tienen pancreatitis de etiología biliar, ¿sí? Ahí completamos, ¿no es cierto? Tiene elevación de enzimas hepáticas. La más sensible, la AST, ¿ok? Con respecto a la imagen, vamos ya enfocándonos un poco qué es lo que nos sirve y qué nos aporta. Hablemos de 3 estudios de forma puntual, rayos X de abdomen, una tomografía y la ecografía. ¿Qué me sirve o qué me puede detectar un rayos X simple de abdomen? Pues la presencia de aire libre, sin embargo, es un poco dificultoso valorarlo si es que no tenemos un poco de experiencia. Clásicamente se decía, bueno, la placa simple de abdomen nos sirve mucho para el diagnóstico de abdomen agudo obstructivo. Actualmente se dice que hasta el 20 al 30% de pacientes con obstrucción del intestino delgado pueden tener placas de abdomen normal. Ojo, dato a tener en cuenta, ¿sí?
Tal es así que actualmente nosotros podemos decir que para el diagnóstico y confirmación, podemos decirlo de esta manera, de un cuadro abdominal obstructivo, tendremos que utilizar una tomografía. Y prácticamente la tomografía, con las tecnologías y los software actuales, pues se ha convertido en el estudio de elección casi para la gran mayoría de cuadros abdominales, sobre todo de etiología quirúrgica. Es de elección en cuadros vasculares, es de elección en apendicitis aguda con la mayor sensibilidad, como ya conocemos, es de elección actualmente en cuadros obstructivos, ¿sí? Es el mejor de los estudios desde el punto de vista que se encuentra, desde el punto de vista de la disponibilidad, ¿sí? Pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a este tipo de estudio de imagen. No se la tiene que realizar en pacientes críticos por el tiempo que demanda, ¿sí? En el contexto de un trauma, ya sabemos clásicamente, no se hace una tomografía sin antes verificar que el paciente se encuentre estable. Lo mismo en un cuadro que no tenga que ver con el trauma, puede ser un choque séptico de una etiología infecciosa. Y lógicamente considerar, sobre todo en pacientes pediátricos y en pacientes embarazadas, la presencia de radiación o la generación de radiación de la tomografía, que es mucho más alta en comparación a una placa de abdomen. La ecografía, pues, es un examen útil. Justamente comentaban en la charla anterior cuál es la relevancia actual de una ecografía en la emergencia. Pues, claro, lógicamente para cuadros pulmonares y lógicamente para cuadros desde el punto de vista hemodinámico es mandatorio actualmente tener una ecografía al pie de la cama del paciente. Para cuadros abdominales también. Sí, prácticamente hoy por hoy podemos decir que no existe cirujano y médico de emergencia que no sepa realizar un rastreo ecográfico, un FAS extendido, porque nos va a significar y nos va a dar una aproximación diagnóstica importante y en ese momento. Ventajas, no genera radiación. Sí, bastante útil, como se comentó anteriormente, en pacientes inestables, de elección en patología biliar y lógicamente cuando nosotros le asociamos al Doppler nos sirve para valorar la perfusión. Entonces, algo simplemente para indicar aquellas patologías más importantes desde el punto de vista epidemiológico, la apendicitis, ya habíamos dicho, la tomografía, alta sensibilidad. Y recalcar lo que habíamos dicho, obstrucción intestinal, las placas de abdomen posiblemente no sean las más apropiadas o actualmente ya se están dando casos en donde no se ve esta debilidad de la placa simple de abdomen en estos pacientes. Sin embargo, esto no significa que no sea un estudio útil, ¿no? Es un estudio bastante útil y la relación y la altísima sensibilidad en patologías biliares de la ecosonografía, como veremos posteriormente. Bueno, aquí vamos a ver un poco cuáles son los pros de las placas de abdomen, que ya dijimos, posiblemente nos aporten mucho y que no es 100% segura en el paciente con sospecha de obstrucción abdominal. Sin embargo, pros, rápida, no es muy costosa y lógicamente las contras que estábamos comentando, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos observar claramente la presencia de aire subdiafragmático en los dos cúpulas diafragmáticas, ¿no es cierto? En que estamos observando una obstrucción intestinal completa. Aquí simplemente corroborar qué es lo que yo puedo encontrar en una placa simple de abdomen con respecto a las patologías. Bueno, aquí tenemos en la apendicitis aguda, sí nos puede servir, quizá podemos encontrar el apendicolito en menos del 5% de los casos, el gas en el apéndice, siempre y cuando esta placa se realice en las mejores condiciones y sea valorada por un médico experto en radiología, normalmente casi no se ve cambios importantes en la placa con apendicitis, a no ser de la famosa centinela, que es como veremos posteriormente. Y con respecto a cierto tipo de hallazgos en las placas de abdomen. ¿Cómo puedo yo utilizar una placa de abdomen dependiendo de lo que estoy sospechando? Paciente con altísima sospecha de peritonitis y tengo una placa como esta, estoy confirmando prácticamente una peritonitis porque estoy viendo la famosa asa centinela y la gran cantidad de líquido. Entonces, en este caso, justamente corroborando lo que he verificado en la anamnesis y en el examen físico, la placa simple de abdomen sí me puede sí me puede ser útil, por así decirlo, porque no estoy viendo el patrón normal de una placa que se debería ver en una placa de abdomen. Granos, el signo en grano de café, lógicamente muy sugestiva de un vólvulo de sigma, en donde evidentemente la placa de simple abdomen prácticamente es la de elección. Aquel paciente que tengo esta típica sospecha, y habíamos dicho, mucho dolor abdominal, examen físico posiblemente no concluyente y antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular, que sé yo, una fibrilación auricular, y veo una placa como esta, con una asa parética, muy sugestiva de una isquemia intestinal.
¿sí? Porque podemos tener aquí una asa parética o una isquemia regional. Entonces, sí me puede a mí servir la placa de abdomen si es que yo la enlazo correctamente con mi sospecha diagnóstica. Y algo que es de fácil confusión con los médicos y con los estudiantes y con los internos rotativos y los pacientes de primaria, inclusive de cirugía, ¿cómo distingo yo un hilio metabólico de un abdomen agudo obstructivo desde el punto de vista radiológico? Pues, si recordamos la fisiopatología, el hilio metabólico es secundario a un déficit normalmente de algún electrolito. Por lo tanto, afecta a toda la motilidad o a la motilidad de todo el tracto gastrointestinal, lo que significa que voy a ver una paresia completa del intestino. Mientras que un abdomen obstructivo voy a ver una sectorización y lo más importante, el diámetro de las asas que yo voy a encontrar. Paciente que tenga una asa de intestino delgado con los signos de pila de moneda y todo lo que nosotros conocemos, mayor a 3 centímetros, altamente sugestivo de obstrucción intestinal, posiblemente mecánica. Si es que no es así, si es que es menos de 3 centímetros y tengo esto en la imagen, puedo pensar que se trata de un hilio metabólico. Obviamente concatenando con lo que valoré previamente a mi paciente, ¿no es cierto? Aquí estamos observando altamente importante el eco en el diagnóstico del aneurisma de la aorta, más de 4 centímetros, muy sugestivo de aneurisma de la aorta. Aquí estamos observando también un paciente que tiene una enfermedad diverticular, la tomografía prácticamente de muy buena resolución y nos indica prácticamente aquí claramente la entidad del paciente y lo que habíamos comentado, la altísima sensibilidad que tiene para patología biliar, prácticamente del 80 al 95% de sensibilidad para colelitiasis, pueden ver cálculos hasta de 3 milímetros, ¿cierto? Y definir claramente cuál es la característica de la pared, si es que hay edema, si es que hay gas, como estamos observando acá, ¿no es cierto? Y que nos puedan orientar hacia una posible patología biliar, posiblemente una colecistitis aguda. Evidentemente hay que tener en cuenta varias entidades clínicas como causa del dolor abdominal. Aquí tenemos un montón, una serie importantísima. Sin embargo, desde el punto de vista general, toda patología puede cursar con dolor abdominal. Aquí estamos señalando las más frecuentes: cetoacidosis diabética, neumonías basales, embolismos pulmonares, cólicos renales, faringitis estreptocócica, las famosas adenitis mesentéricas, infartos de miocardio de cara inferior, herpes zóster y actualmente la entidad que prácticamente nos ha revolucionado en la medicina, ¿cierto? Famoso SARS-CoV-2, prácticamente en el 15, del 7 al 15, hasta el 25% de los casos se presenta con variantes abdominales. Nunca hay que descartar y lógicamente será el abordaje adecuado para este tipo de patología. Bueno, y para ir concluyendo con respecto a qué voy a hacer con el paciente con dolor abdominal, después de que hemos visto algo de pistas y qué es lo que nos sugiere la evidencia para ir sospechando, ¿qué hago con mi paciente con dolor abdominal? Bueno, clásicamente se describen en algunos hospitales, sobre todo esto se describió en Reino Unido en el año del 2002, en donde se comenzaron a crear los famosos cócteles gastrointestinales, que bueno, aquí es también de uso frecuente, que se utilizaban para el manejo de la dispepsia, porque lógicamente muchos de los pacientes que iban a la consulta de emergencia tenían este cuadro de dispepsia, que como ustedes conocen es un cuadro más de tipo funcional, y lógicamente se utilizaba una mezcla de antiácidos, qué sé yo, alcaloides de la belladona, atropina, lidocaína, etcétera, etcétera, con algo de resultado adecuado. Aquí prácticamente lo que se utiliza son inhibidores de la bomba de protones, como los omeprazol, el lansoprazol, algo de antieméticos, ¿sí? Y posiblemente algo de bismuto, que es lo que normalmente se utilizan acá. Algo de utilidad, no han sido muy estudiados prácticamente en nuestro medio, sin embargo, pueden servir cuando se confirma o cuando sabemos y estamos seguros de que el cuadro es una dispepsia. Con respecto a los antieméticos, bueno, se prefiere el ondansetron sobre la metoclopramida, lógicamente por la falta o por los efectos adversos que genera esta segunda. El ondansetron no genera acaticia, que es uno de los efectos más temidos y más comunes y más molestosos para nuestro paciente, ¿sí? Con respecto, lógicamente, al resultado antiemético, pues prácticamente ambos tienen el mismo resultado cuando se utilizan de forma correcta. Ahora, ¿tengo que dar antieméticos en el paciente con dolor abdominal? Depende de qué es lo que estoy sospechando. Si es que es un paciente con alta sospecha de una apendicitis aguda, posiblemente no sea la más apropiada. Si es que es un paciente que tengo alta sospecha de una obstrucción intestinal, no. Pero si es que tengo un paciente con sospecha de pancreatitis, con sospecha de un cólico biliar,
etcétera, etcétera, posiblemente tengo que manejar al paciente, lógicamente, con esta medicación. Y el paradigma clásico, hay que darle analgesia al paciente con dolor abdominal hasta que baje el cirujano, porque lógicamente inclusive nosotros y parte de la formación nuestra incluía al principio, no le topen al paciente, no le pongan antibióticos, no le demos analgésicos porque eso modifica el cuadro clínico. Esa es la descripción clásica. ¿Qué se sabe actualmente? Bueno, no es tan actual. Desde hace tiempo se sabe que todo paciente con dolor abdominal tiene que recibir analgesia. Y esto, como veremos, no son datos recientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mejor analgésico que se puede utilizar en estos pacientes? Pues de preferencia los opioides. A la evidencia internacional habla de morfina, habla quizás de fentanil en casos muy severos y posiblemente algo de ketamina, ¿ya? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues se han visto en estudios recientes, el último que salió fue en el 2017 del American College, en donde se indica que el paciente que recibió manejo del dolor de forma óptima, que bajó de la escala visual análoga de 8 a 9 cuando se ingresó a la emergencia y se manejó con escalas con un EVA menor a 4, colaboró mejor en la interrogación y normalmente, al final, no modificaron o no se modificó el resultado, la observación o el destino final del paciente. En pocas palabras, inclusive algunos artículos lo hablan hasta por humanidad del paciente, hay que manejar adecuadamente al paciente con dolor abdominal. Hay que dar analgésicos, eso que quede claro. Bueno, aquí vamos a topar un punto interesante porque aquí viene esta especie de divorcio que tenemos entre los quirúrgicos y los doctores de emergencia. Típico, nosotros bajamos a ver al paciente y decimos, vamos a observarle. ¿Sí? Esa es la palabra más temida de los colegas de emergenciólogos, ¿no es cierto? Es observar al paciente con dolor abdominal. ¿Sirve observar al paciente? ¿Estamos en lo correcto? ¿Qué pasa en esta disputa, en este round que nos pegamos en cada guardia? Pues les tengo una mala noticia, sí, sí sirve, claro que sí. Se ha visto que los hallazgos con la laparoscopía temprana versus observación prácticamente son exactamente los mismos. En pacientes con apendicitis o con riesgo intermedio de apendicitis, la evidencia indica que se tiene que observar al menos 10 horas. Eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de todos los pacientes observados, un poco más de la mitad, ¿sí? Requirieron cirugía. Entonces, podemos nosotros cambiar el pronóstico del paciente que lo valoramos al principio y lógicamente podemos destinarlo o a la casa, a la área clínica o al quirófano. En total, el 20% de pacientes puede requerir cirugía cuando no se sospechaba en la misma al principio. Entonces, sí hay que observar pacientes. Ya, otra cosa es en donde lo observaremos. Lo más adecuado, y ahí sí, comparto plenamente con ustedes, es ingresarlo a nuestro servicio y observarlo nosotros mismos. Porque lo que sí se recomienda es que la persona que valora al paciente al principio sea la que hace este tipo de valoraciones consecutivas. Eso es verdad. ¿Y qué otro beneficio tiene esta famosa observación? Pues normalmente en mi paciente que no se observó en varias series, se demostró que en el 16% las cirugías fueron innecesarias. Es decir, no se encontraron causas quirúrgicas del dolor abdominal. Al observar estos pacientes en la otra cohorte, se encontró que se baja o hubo una disminución casi del 33 al 5% al observar estos pacientes. Entonces, es importantísimo y creo que prácticamente todos los que hemos trajinado en las salas de emergencias y hemos valorado y palpado pacientes, palpado barrigas, nos podemos dar cuenta que, lógicamente, al principio es altamente sugestivo de un cuadro, por ejemplo, de una apendicitis y que con el tiempo o le decidimos dar el alta o va para quirófano, pero muy pocas veces, casi en el 70%, justamente lo que dice la evidencia, 60-70% se toma la decisión inmediatamente, un 30% requiere observación y más aún si es que pertenece a este tipo de pacientes de población especial que nosotros estábamos comentando. Estamos por terminar, simplemente les quería comentar y les quería verificar, ¿no?, con ustedes que esto de la analgesia prácticamente está escrito desde mucho antes, no son descripciones recientes. Entonces, este paradigma de no dar analgésicos al paciente con dolor abdominal prácticamente se desechó ya desde hace algunos años. Entonces, al final, ¿qué va a pasar con mi paciente con dolor abdominal? Pues tiene 4 destinos posibles. O va al quirófano, o lo ingreso para hospitalización por alguna causa clínica o que no sea de resolución quirúrgica inmediata, lo observo, como estábamos comentando, o genero y lo envío al domicilio. Bueno,
¿Qué tiene que tener mi paciente para enviarlo a domicilio? Y esto es importante desde el punto de vista de la atención primaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuando decide el paciente, sabe que le vamos a mandar a su domicilio, pero siempre y cuando cumpla con estas características, insisto y repito, lo que nos dice la evidencia, ¿sí? No se puede ir a la casa el paciente que tenga taquicardia, que tenga alza térmica, no se puede ir, peor que tenga taquipnea, ¿ok? Signos vitales normales o una indicación para manejar al paciente en el domicilio. Que el paciente pueda comer, evidentemente, no podemos mandar a un paciente con una vía oral inhabilitada, porque esto puede ser sugestivo de un cuadro un poco más severo, que no se detectó oportunamente. Y evidentemente que no tenga ninguna duda, no confirmación, alguna duda de peritonismo, mejor lo observo. Es decir, irritación peritoneal, ¿cierto? Entonces, lo que siempre les digo a los colegas residentes de emergencia, es mejor que duden a que pequen de confiados, ¿cierto? Entonces, estos pacientes pueden a veces tener un McBurney dudoso. Perfecto, lo mandan a la casa y regresan complicados. Entonces, es mejor ser mucho más cautos y si tengo algo de duda, mejor lo observo, definitivamente. Estos son los famosos signos de alarma que nosotros le vamos a dar al paciente y con esto vamos a concluir. Al paciente que nosotros vamos a enviarle al domicilio, le vamos a decir que regrese inmediatamente al hospital o al médico si es que el dolor empeora, si es que no ha mejorado por más de 8 o 12 horas y si es que no existió previamente fiebre o vómito, y si es que se asocia nuevamente, pues tendremos que pedirle que regrese nuevamente para una nueva valoración. Les comparto en este momento, no lo voy a dar lectura, simplemente para que ustedes revisen un algoritmo realizado por la doctora Verónica Angos y su equipo, con posgradistas de la universidad acá de nuestro país, en donde prácticamente es un algoritmo bien elaborado para nosotros ir realizando lo que nosotros hemos visto en pacientes en donde se sospecha posibles patologías clínicas, y acá cuando vemos pacientes con patologías quirúrgicas. Bueno, evidentemente esto va a estar disponible en la plataforma del Congreso para que ustedes lo puedan revisar o inclusive aplicar. Sí, esto fue trabajado y muy bien elaborado. Y para concluir, ahora sí, errores que tengo que evitar con el paciente que yo valoro con dolor abdominal. No tengo, lo que tengo que evitar, no realizar una evaluación cuidadosa y oportuna a los pacientes problema, a los pacientes adultos mayores con dolor abdominal. ¿Sí? Cuando no hay signos evidentes de enfermedad grave. Recordar esta palabra, población especial. Estos pacientes ameritan más trabajo diagnóstico. Entonces, no tengo que confiarme en estos pacientes. No apreciar las características de alto riesgo del dolor abdominal. Si tengo una de las banderas rojas que observamos, ojo con este paciente. Hay que estudiarle, hay que verificar, hay que descartar inmediatamente que se trate de una patología muy severa. En pacientes que tengan sospecha de patología pélvica, realizar examen pélvico, realizar el tacto anal en los que esté indicado, como se comentó anteriormente, y lógicamente no puedo depender de forma excesiva de los estudios de laboratorio. Si voy a solicitar exámenes y exámenes de imagen, pues tienen que ser exámenes que vayan encadenados y que sigan la secuencia de mi trabajo diagnóstico. Eso prácticamente es lo que se tiene que hacer en esta patología, como la gran mayoría que nosotros valoramos en emergencia y prácticamente en la medicina. ¿Ok? La observación, importante, no observar y examinar y coordinar la revaloración de los pacientes. Prácticamente, revalorar, revalorar y revalorar. ¿Sí? El abdomen, como nosotros le comentamos en cirugía, como yo suelo decir a los residentes, es una caja de Pandora. ¿Sí? Puede prácticamente tener, nos puede esconder una infinidad de sorpresas y la gran mayoría de ellas pues pueden ser detectadas de forma oportuna y de forma rápida y adecuada. Termino con esta frase que nos dejó Albert Einstein: lo importante es nunca dejar de hacerse preguntas, y para cualquier tipo de duda, comentario, pueden contactarme a cualquiera de mis correos que estamos observando acá. Eso en cuanto al dolor abdominal. Muchísimas gracias. Doctor Medina, muchísimas gracias. Realmente es un privilegio poder escucharle. He recordado rápidamente y a propósito de las palabras que dedicó al principio de esto, a aquellos días de cuarto semestre en el Hospital Eugenio Espejo. A aquellos días de cuarto semestre y al resto de la carrera en la Universidad Central del Ecuador. Así que a todas las 240 personas que hemos sobrevivido hasta este momento de la noche,
nos ha dejado realmente impactados y bastante bien capacitados para poder abordar el dolor abdominal desde la perspectiva de la mejor evidencia disponible en la sala de emergencia. Muchísimas gracias, doctor Medina. El doctor Gabriel Medina es médico cirujano y laparoscópico con maestría en educación superior y docente de muchas universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Tecnológica Equinoccial. De mi parte, un sincero agradecimiento y un abrazo muy, muy caluroso. Ojalá pronto podamos volver a vernos, Gabriel. Un abrazo bien grande. Muchísimas gracias por este excelente trabajo. Gracias. Un gusto, Alejandro. Seguro que sí. Gracias a todos también.